Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a escuchar esta explicación. El día de hoy vamos a hablar de San José, el esposo de la Santísima Virgen María. Hablar de él es hablar de unas citas bíblicas que tenemos en la Sagrada Escritura en el Nuevo Testamento. Quiero avisarles a ustedes e informarles a ustedes que en los 4 evangelios que tenemos en el Nuevo Testamento, que es Mateo, Marcos, Lucas y Juan, pues solamente se menciona a San José en Mateo y alguna referencia que tenemos de Lucas. Marcos no menciona nada acerca de San José. Y Juan solamente se refiere en una cita bíblica mencionándolo que Jesús es hijo de José el carpintero. Es todo lo que mencionan o se menciona en el Evangelio de Juan. Pero Marcos no menciona nada, solamente lo tenemos nosotros ahí en Mateo y en Lucas. Y bueno, pues hablar de San José es importante para que nosotros tengamos una información de San José. San José nace en Belén de Judea. San José muere en Nazaret, ahí en Jerusalén. Se tiene muy poca información de San José y hay muchas historias que nos cuentan los teólogos y los estudiosos con respecto a San José. Se nos dice que San José ya era de avanzada edad, era viudo y había tenido hijos con su primera mujer. Nos habla que tuvo a un hijo, al mayor, que le puso por nombre Santiago, que en realidad pues su nombre es Jacobo. Recuerden que el nombre de Santiago se deriva del nombre de Jacobo. Tuvo otro hijo que se llamaba Simón y otro hijo que se llamaba José de Barsabá y otro hijo que se llamaba Judas. Y tuvo 2 hijas. Los nombres de las hijas no aparecen en las Sagradas Escrituras. Según los estudiosos, no se han puesto de acuerdo. Unos dicen que una de ellas se llamaba María, otros dicen que la otra se llamaba Ana, otros dicen que una se llamaba Salomé, y bueno, no tenemos nosotros la información exacta de los nombres de las hijas de San José en la Sagrada Escritura. Solamente yo quiero referirme con respecto a lo que dice la Sagrada Escritura para no divagar, porque se tienen algunos libros contemporáneos de aquel entonces que se les denominan libros apócrifos. Pero no es que sean falsos, sino que no se les da mucha credibilidad, porque muchos de esos libros fueron escritos muchos años después de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Unos de esos libros pues tienen más de en el año 200, en el año 300 de la era cristiana, que fueron escritos. Entonces, pues sí serán contemporáneos cercanos a la época de nuestro Señor Jesucristo, pero si ustedes están en el año 300, pues ya 300 años después del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, pues son muchísimos años. Los escritores que hayan relatado esta información, pues no tienen mucha credibilidad, pero bueno, de alguna manera, ahora que estamos ya en el año 2021, pues ya pasaron 2021 años del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, y pues nosotros estamos más lejos todavía del inicio de la era cristiana. Y bueno, pues se tienen esas informaciones con respecto a San José, y como les vuelvo a reiterar, pues tenemos algunos datos que no vienen en las Sagradas Escrituras, pero sí se nos menciona que San José era viudo y que ya era de una edad avanzada. Es por eso que nuestro Padre Dios lo escoge para que cuide a nuestra Santísima Madre, la Madre de nuestro Señor Jesucristo, del Maestro, del Salvador, del Hijo de Dios. Y por eso lo escoge a él, porque es una persona de avanzada edad. Pero no solamente por esa virtud, sino porque pues, ya había sido casado y ya había tenido hijos, ya había cumplido
con las costumbres judaicas de aquel entonces, de un hombre judío, casado, con hijos, y que era una persona, aparte de ser ya adulta, era un señor humilde, era un señor honesto, era un señor honrado, era un señor que respetaba las leyes mosaicas de aquel entonces y cumplía al pie de la letra todas las costumbres, todas las tradiciones y todas las exigencias de la ley de la Torá. Se dice que cuando se casa con María, con nuestra Santísima Madre, tenía 80 años. No se menciona en las Sagradas Escrituras. Lo que les estoy informando es lo que se maneja con respecto a la información que se tiene de él, según los estudiosos, y no los estudiosos de la actualidad, no los teólogos de esta actualidad, de este año 2021, sino los estudiosos y los teólogos del año 200, del año 300, del año 400 de nuestra era cristiana. Y bueno, pues otros mencionan que tenía 60 o 70 años, pero los que más dan la información dicen que José tenía 80 años y que vivió con María aproximadamente 20 años. O sea que estamos hablando que José, cuando muere ahí en Jerusalén, en Israel, en Nazaret, en ese pueblo, en Nazaret, si duró 20 años y tenía 80, pues estamos hablando de 100 años. Hay algún teólogo de aquel entonces que dice que vivió 111 años. No se ponen de acuerdo en las cifras, pero bueno, lo importante es saber que José era una persona humilde, era una persona honrada y principalmente que cumplía con la Torá, que cumplía con todas las tradiciones y costumbres del pueblo judío. Y que, bueno, pues era una persona adulta y que Dios lo había escogido no para que formara una familia con María, nuestra Santísima Madre, sino para que la cuidara, la protegiera, porque debemos recordar que las mujeres solas pues eran violentadas, no eran aceptadas en el pueblo judío, se aprovechaban de ellas porque no había un hombre, un varón, que les protegiera. Si tenían un hijo de 12 años o mayor de 12 años, pues les tenían consideración y respeto, porque ya el hijo veía por ellas, porque ya el hijo era una persona adulta y era una persona que ya tenía sus derechos. Entonces, pues, siendo que María ya se había muerto, sus papás Joaquín y la señora Ana, que nosotros le decimos Santana y San Joaquín, aproximadamente María tenía 13, 14 años aproximadamente, cuando lleva a cabo el matrimonio con José. Y lo tenemos aquí nosotros, que sabemos que José era descendiente del rey David. Y es por eso que nuestro Señor Jesucristo pues trae la descendencia del rey David. Y se cumplen las escrituras que están enunciadas en algunos profetas. Lo tenemos en el profeta Isaías y lo tenemos en el profeta Miqueas, y algunos otros profetas lo mencionan como referencia del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero siendo así exactos, bueno, pues Isaías y Miqueas hablan más específico de nuestra Santísima Madre. Entonces, cuando nosotros hemos leído en las Sagradas Escrituras que María se encuentra con Jesús y es acompañada por los hermanos de Jesús, pues entonces entendemos que son los hijos de José, el carpintero, porque ese era su oficio. Era un artesano. Nosotros podríamos decir, bueno, tenía su carpintería, pero no, aparte él era hábil en otras artesanías, no solamente la carpintería. Y bueno, cuando nosotros encontramos en la Sagrada Escritura, cuando se menciona que María es acompañada por los hermanos de Jesús, pues entonces ya entendemos que los hermanos de Jesús son hijos de José solamente y de su primera mujer. Lucas nos menciona y nos dice que María tuvo a su primer hijo, que es Jesús. Así nos dice, su primer hijo. No nos menciona que después tenga más hijos, Lucas. ¿De dónde sacó la información Lucas? Pues Lucas la sacó de la misma información que le dio nuestra Santísima Madre, porque María se había ido a vivir con Juan,
el discípulo de nuestro Señor Jesucristo, que era el más joven de todos los discípulos, porque aproximadamente tenía de 12 a 14 años cuando nuestro Señor Jesucristo lo enlistó en el grupo de los discípulos. Y duró 3 años acompañando a nuestro Señor Jesucristo. Si estamos hablando que tenía 12 años Juan, el hijo del señor Zebedeo, hermano de Santiago el Mayor, pues estamos hablando que después de 12 años tenía 15. Y si tenía 14, pues después de 3 años, pues tenía 17 años. Era el más joven de todos los discípulos. Y nuestro Señor Jesucristo en la cruz le dice: mujer, ahí tienes a tu hijo, refiriéndose a María, diciéndole que Juan, que la estaba acompañando ahí a los pies de la cruz, le dice: mujer, ahí tienes a tu hijo, y le dice a Juan: Juan, ahí tienes a tu madre. Y desde ese momento Juan la recibió como su madre. ¿Por qué? Porque como María estaba sola, no tenía papá, no tenía mamá, no tenía hijos, no tenía hermanos de sangre, tenía familiares, pero no tenía hermanos de sangre ni hijos de sangre. Ya no tenía papá y mamá, pues iba a quedar sola. Y como les vuelvo a reiterar, en ese entonces, pues las mujeres no las aceptaban que fuesen ellas mujeres solas y que vivieran solas. Tenían que estar siempre bajo la protección de un varón, sea el hijo, el hermano, el padre, el esposo. Y como María se quedaba sola, por eso nuestro Señor Jesucristo le dice a Juan, que es el más joven, que la cuide. Y sabiendo que nuestro Señor Jesucristo, sabiendo que Juan iba a ser el último de los discípulos que iba a morir, pues sabía que la iba a recibir en su casa. Pero también debemos de saber que Juan pues tenía a su mamá, que era la señora Salomé, esposa del señor Zebedeo. O sea, no crean que era huérfano Juan, ¿no? Sí, tenía a su mamá y su papá, ¿sí?, que era el señor Zebedeo, y la señora Salomé, y su hermano Santiago. Él la recibe y la lleva a su casa, y no hay ningún problema, ¿sí? Su madre Salomé y su madre adoptiva, ¿va?, nuestra Santísima Madre. Y es ahí en donde Lucas conoce a nuestra Santísima Madre, sabiendo que es la madre de nuestro Señor Jesucristo, y sabiendo que todo lo que había hecho, pues quiso tener una información importante y precisa y exacta, y por eso la conoce a nuestra Santísima Madre y le hace toda una pregunta con respecto a todo lo que él nos explica en el Evangelio de Lucas y en lo de los Hechos de los Apóstoles. Por eso Lucas es el único evangelista que nos menciona desde el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo de una manera exhaustiva. Y dirán ustedes, bueno, pues por lógica, ¿va?, la información que saca Lucas, pues no se la dijo Pablo, no se la dijo Pedro, no se la dijo Juan Marcos, no se la dijo Bernabé, no se la dijo cualquier otro discípulo, porque los discípulos tenían conocimiento de la doctrina de Cristo que Jesús les había enseñado durante 3 años, pero no tenían conocimiento de la vida de nuestro Señor Jesucristo desde su niñez. Y bueno, pues Lucas nos escribe esa información. Y bueno, ustedes como ya saben, no se sabe nada desde la edad de los 12 años de nuestro Señor Jesucristo hasta la edad de los 30 años, no se sabe nada de él. Hay libros contemporáneos que nos mencionan muchas cosas que supuestamente realizó nuestro Señor Jesucristo en ese tiempo, pero no están escritos en las Sagradas Escrituras. Tenemos 27 libros en el Nuevo Testamento, son 5 libros históricos, que son 4 evangelios y los Hechos de los Apóstoles, que los Hechos de los Apóstoles fue escrito por Lucas. Y pues no se menciona nada con respecto a la actividad que tuvo nuestro Señor Jesucristo de la edad de los 12 años hasta los 30 años. Y si José vivió nada más 20 años con Jesús, estamos hablando que murió José 10 años antes de que empezara su vida pública nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Porque nuestro Señor Jesucristo aproximadamente tenía 30 años cuando empieza su vida pública. Entonces ya era viuda nuestra Santísima Madre. Pero recordemos que ese matrimonio fue exactamente, podríamos decirlo, un disfraz para que esa familia, a lo que nosotros le decimos la Sagrada Familia, José, María y Jesús, fuera aceptada dentro del clan de los judíos. Era bien vista. Y José pues se dedicaba a la carpintería. María se dedicaba a la casa, a su casa, ¿no?, a su hogar, a atender a su marido y principalmente a atender a nuestro Señor Jesucristo.
Hay muchos detalles importantes que podemos analizar con respecto a nuestra Santísima Madre. Sí, porque la Iglesia Católica, nos menciona que nuestra Santísima Madre fue la catequista de nuestro Señor Jesucristo y fue la que le fue enseñando muchas cosas de conocimiento de nuestro Padre Dios. Pero también San José, porque José era un hombre preparado en las cosas de la ley mosaica, de la Torá. Entonces no podríamos decir que solamente María fue la catequista, sino que también José le enseñó muchas cosas a nuestro Señor Jesucristo. Pero nos cabe una situación rara en explicar, porque cuando José y María fueron a Jerusalén, que cada año iban a lo de la fiesta de la Pascua, y nuestro Señor Jesucristo a la edad de los 12 años se queda ahí en Jerusalén en el templo y no regresa en la caravana, José y María pues no se dan cuenta que va con ellos. Ellos piensan que viene con sus familiares, con otros primos, con otros tíos, y le pierden la nota en dónde anda nuestro Señor Jesucristo. Es algo terrible, ¿no? Porque nosotros a la edad de los 12 años, pues todavía nuestros padres están atrás de nosotros. Hay gente que yo conozco que hijos tienen 40, 50, 60 años y todavía las están cuidando los papás para que no se vayan a descarriar, yo creo. Sí, les cuentan los minutos que llegan tarde a su casa y dónde andan y cuáles son sus amistades. Oigan, una persona de 40 años, una persona de 50 años, una persona de 60 años. ¿Sí? No, los papás en la actualidad, algunos, no digo que todos, son terroríficos en eso, ¿no? Bueno, haciendo la comparación de José y María que abandonan a nuestro Señor Jesucristo y ya no lo vigilan a la edad de los 12 años, pues se me hace una cosa terrible para poderle entender, ¿no? Porque a los 12 años nosotros todavía los hijos los tenemos, pues no sé, casi amarrados a nuestros zapatos. Pero bueno, en aquel entonces las tradiciones y las costumbres eran diferentes y como ya era mayor de edad Jesucristo a los 12 años, pues ya podía él andar, ir y venir como cualquier joven hoy en día de 18 años, supuestamente, ¿no? Porque antes de los 18 años ya hay mucho chamaco de secundaria de 12, 13, 14 años que hasta son delincuentes, ¿eh? Y los papás los apapachan. O ni estudian ni trabajan, lo que vulgarmente se le dice que son ninis. Estamos en el año 2021. Bueno, pues eso es algo que me llama mucho la atención, de que hayan perdido la noción de dónde estaba Jesucristo. Y regresan a Nazaret y se dan cuenta que Jesucristo no venía con ningún familiar. Entonces José y María regresan a Jerusalén para buscarle. Y ya después de 3 días lo encuentran, y no lo encuentran en una cantina, no lo encuentran en un bar, no lo encuentran en la calle jugando, ni lo encuentran en un lugar inhóspito, ¿verdad? O haciendo amigos, ¿no? Lo encuentran en el templo. Y lo encuentran escuchando a los sabios sacerdotes de aquel entonces, y él les está explicando, y les está preguntando, y les está dando las respuestas. Aquí hay una intervención de nuestra Santísima Madre, no de José, de nuestra Santísima Madre, en donde le dice: hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Te hemos estado buscando. Yo me pregunto, pues si María era su catequista y sabía desde la Anunciación que el ángel le dijo: vas a tener un hijo al que le pondrás por nombre Jesús, que es Hijo del Altísimo. Entonces, ¿qué no entendía nuestra Santísima Madre? Que nuestro Señor Jesucristo, pues en realidad, pues lo que sabemos es hijo de Dios, y tiene que estar en las cosas de nuestro Padre Dios. Todos nosotros tenemos que estar ahí en lo mismo, pero bueno, estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, son pequeños errores, no son pecados, son pequeñas equivocaciones que nuestra Santísima Madre tuvo en ese tiempo y forma, porque deben de ustedes de saber que los únicos que no tuvieron pecado en este planeta Tierra como seres humanos, pecado, fue nuestro Señor Jesucristo y nuestra Santísima Madre. Fueron los únicos que no tuvieron pecado. Ustedes dirán, ¿a poco José tuvo pecado? Sí. Yo ahorita no voy a hablar de los pecados de José, porque no es el meollo del asunto, ¿eh? ¿A poco sus papás de María tuvieron pecado? Pues sí, Joaquín y Ana, sí. Todos los seres humanos tuvieron pecado. Moisés sí, Elías sí, Eliseo sí, Abraham sí, Jacob también, Isaac también, todos los profetas también, los mayores y los menores, todos. Hasta tú y yo hemos tenido pecados. Nuestro Señor Jesucristo ya murió por nuestros pecados. Ese es un buen resultado de la venida de nuestro Señor Jesucristo.
Pero bueno, quiero entonces remarcar que nuestro Señor Jesucristo y nuestra Santísima Madre fueron los únicos que no cometieron pecado. Pero nuestro Señor Jesucristo no cometió ningún error, ninguna equivocación. ¿Sí? Algunos dicen, sí, hay algunas equivocaciones. ¿Por qué en la cruz, en vez de decirle a María, madre, ahí te dejo a Juan como tu hijo, ¿por qué le dijo mujer y no le dijo madre? ¿Sí? Y muchos dicen, es que ahí sí se equivocó. No, no es una equivocación. Todo tiene un mensaje teológico. No lo voy a explicar ahorita porque no es el tema de explicar una de las 7 frases o 7 palabras que está mencionando nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Si lo quieren ver, pues busquen ahí el video, ahí en YouTube de mi canal, y ahí lo pueden ustedes cerciorar. Ahí está la explicación de las 7 palabras, ¿no? Pues, ¿qué? ¿Todo quieren ahorita? Pues no les voy a explicar todo ahorita, no nos va a dar tiempo. Ya llevamos 20 minutos y todavía no empiezo a hablar de San José, nada más les estoy dando alguna referencia, imagínense. Si me pongo a explicar todo, no, pues me paso semana, me muero aquí, se mueren ustedes, se duermen ustedes y yo me duermo también, ¿no? No aguantaríamos, ¿no? La palabra del Señor es inmensa, es infinita, pues no podríamos acabar. Entonces, quiero hacerles a ustedes entonces remarcar que nuestra Santísima Madre no cometió ningún pecado, pero sí hubo algunos errores. Eso no son pecados, son errores normales de un ser humano. Bueno. Pasando a otro punto con respecto a San José. Vamos después de esta pequeña información o introducción que le estamos dando con respecto al personaje que hoy estamos hablando, que es San José, pues quiero decirles que San José solamente se menciona en el Evangelio de Mateo y de Lucas. Ya dijimos que Marcos no lo menciona y Juan nada más lo menciona así como una referencia, ¿no? Es hijo del carpintero, ¿no? Dice por ahí, ¿no? Que no conocemos aquí a sus hermanos y hermanas y es el hijo del carpintero. Es todo lo que tenemos. Mateo, pues sí era discípulo de nuestro Señor Jesucristo. Y Lucas, pues se informó todo con respecto a nuestra Santísima Madre. Pero también quiero aclararles a ustedes que en la Sagrada Escritura, José no dice ni una palabra. Nada más nos refieren. Lo pueden ustedes ver. José no habla, se queda callado o no nos dice la Sagrada Escritura que haya hablado. No dice nada. Él no dice nada. Hay una referencia nada más. Y bueno, para esto, pues bueno, vuelvo a reiterar, José nace en Belén. Por eso es que regresan a Belén a ser censados, porque en aquel entonces el emperador pide un censo de todos los judíos que están regados. Y cada uno tiene que regresar a su pueblo natal. Y José y María estaban en Nazaret, pues regresan a Belén y es cuando da a luz nuestra Santísima Madre, ahí en Belén. Qué curioso, ¿no? José nace en Belén. La profecía de Miqueas dice que en Belén va a nacer el Salvador y ellos estaban en Nazaret. Y regresa José a Belén y ahí nace nuestro Señor Jesucristo. Oigan, ya para que los judíos no entiendan esto y acepten que nuestro Señor Jesucristo es el Mesías, disculpen si algunos están escuchando esto, pero bueno, pues los queremos mucho, ¿eh? Bendito sea nuestro Padre Abraham. Pero la riegan, ¿eh? La verdad la riegan. Si algún judío está escuchando esto, ahorita ya le apagó, ya le cambió, ya hasta borró, ya hasta me va a demandar por estar hablando así. Pero pues es que ya ahí está bien explícito. La venida de nuestro Señor Jesucristo es el Hijo de Dios, es el Mesías, y ellos no lo aceptan así. Solamente piensan que es un profeta de quinta, de su raza, porque al final de cuentas nuestro Señor Jesucristo fue judío. Bueno, entonces se cumple toda esta promesa. Ahí hay un mensaje muy importante. A veces nosotros queremos anteponer nuestra razón y nuestra forma de ser y no cumplir con las cosas del Señor. Si José hubiese negado irse a Belén, pues no nace nuestro Señor Jesucristo a Belén. A lo mejor toma otra decisión nuestro Padre Dios y forza a José a que regrese a Belén. Pero por eso lo escogió a él, porque sabía que era una persona humilde, sencilla, honesta, madura, trabajadora y fiel a la palabra de Dios. O sea, por eso lo escogió nuestro Padre Dios, no lo escogió María, ¿eh? Ah, sí, porque en la actualidad las mujeres son las que escogen a sus hombres, a sus maridos, ¿no? Si se equivocan, pues son equivocación de ellas. Sí, pero en ese entonces nuestra Santísima Madre no escogió a José, lo escogió nuestro Padre Dios. Bueno, vamos a internarnos al Evangelio, en donde habla de José. Estamos en el capítulo número 1 de Mateo.
Versículo 18. Le voy a dar lectura. Dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. María, su madre, estaba comprometida para casarse con José. Pero antes de que vivieran juntos, se encontró encinta por el poder del Espíritu Santo. José, su marido, que era un hombre justo y no quería denunciar públicamente a María, decidió separarse de ella en secreto. Ya había pensado hacerlo así cuando un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, descendiente de David, no tengas miedo de tomar a María por esposa, porque el hijo que va a tener es del Espíritu Santo. María tendrá un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Se llamará así porque salvará a su pueblo de sus pecados. Esta es palabra de Dios. Entonces, aquí vemos cómo el ángel, no nos dice qué ángel, deducimos que es el ángel Gabriel, porque pues, es el que siempre aparece para todas las explicaciones, ¿verdad? No vamos a decir que era el ángel Rafael, ni Uriel, ni Miguel, ¿verdad? Sí, vamos. Acuérdense que nada más se mencionan 3 ángeles, 3 arcángeles en la Sagrada Escritura. Y uno no se menciona de los 4 arcángeles que mencioné ahorita. Nada más se menciona en la Sagrada Escritura al arcángel San Rafael, al ángel o al arcángel San Gabriel, al arcángel San Miguel, pero el arcángel San Uriel no se menciona. Pero es una tradición que siempre los judíos han manejado de un 4 arcángel. Y bueno, aquí deducimos que es el ángel Gabriel, y le habla en sueños a José, y le dice: no tengas miedo de tomar a María como tu esposa, porque la obra está encinta por obra del Espíritu Santo, es el Hijo de Dios. Y José, pues eso lo entiende, primer sueño. ¿Sí? Dios no le habla cara a cara a José, le habla en sueño. Hay 4 sueños que tiene José, ese es el primero. ¿Sí? Para que vean ustedes. No habló José aquí, no dijo como María, cuando se le aparece el ángel y le dice: tendrás un hijo al que será, y le dará por nombre Jesús, será hijo del Altísimo. Y María contesta, dice: ¿y cómo será esto si no conozco varón? Pero ahí vemos cómo sí, entonces María sí habla. Pues aquí José no habló, nada más soñó, lo entendió y se aplicó. Es todo. ¿Se dan cuenta? Esto es un mensaje muy importante para nosotros, de que cuando el Señor nos da una indicación, no tenemos que estar escudriñando, no tenemos que estar pensando, ni razonando, ni haciendo preguntas. A ver, Señor, a ver, explícame bien, porque como que no te entendí. No. Cuando habla Dios así como es, así hay que hacerle. ¿Sí? Eso es muy importante que lo tomen ustedes así como José, ¿eh? Es un ejemplo que José nos da, ¿sí? Para que quieran, ¿no? A lo mejor dicen, bueno, vamos a pasar a la segunda parte. Digo segunda parte porque es el segundo sueño de José. Eso está en el versículo número 13 del capítulo número 2, ¿sí? Estamos en Mateo, ¿eh? Cuando ya los sabios se habían ido, un ángel del Señor se les apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. José se levantó, tomó al niño y a su madre y salió con ellos de noche camino a Egipto, donde estuvieron hasta que murió Herodes. Esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta: de Egipto llamé a mi hijo. Esta es palabra de Dios. Segundo sueño de José. Le habla el ángel a José y le dice qué es lo que tiene que hacer. Les digo, cuando Dios te dice qué es lo que tienes que hacer, no tenemos que estar preguntando: ¿por qué, Señor? ¿Cómo? ¿Quién soy yo? Como dijo Moisés, ¿verdad? Ahí en el monte Sinaí, cuando vio la zarza hirviendo. ¿Quién soy yo para ir a rescatar a mi pueblo? Puros errores de nuestros personajes bíblicos, ¿no? ¿Sí? No, pero en la actualidad mucho personaje bíblico está en los altares porque son santos, ¿sí? Son ejemplos a seguir en lo que hicieron bien, pero en lo que hicieron mal, pues no hay que seguirlos, ¿verdad? Pues sí, porque ni modo que vayamos a hacer lo mismo que hizo Pedro, negar 3 veces a nuestro Señor Jesucristo, o lo que hizo Tomás, no creer en nuestro Señor Jesucristo, o lo que dijo Felipe: muéstranos un milagrito, ¿verdad? Como mucha gente dice: si Dios me cumple el milagro, voy a misa. Así está como Felipe, ¿no?
O como Santiago y Juan, los hijos del señor Zebedeo, hijos de la señora Salomé, que le decían a nuestro Señor Jesucristo, su mamá le decía, deja que cuando tú estés en el reino, uno se sienta a la derecha y otro a la izquierda. O sea, pedimos cada estupidez. Y eso lo estaban pidiendo ahí ellos, nuestros santos apóstoles. Tuvieron muchas equivocaciones, no eran pecados, ahora equivocaciones. Bueno, entonces vemos aquí que José tiene un sueño y el ángel le dice que se levante, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Otra vez Egipto. No, si Egipto era muy socorrido, ¿verdad?, por los judíos. Todos querían ir a parar a Egipto, todos se alivianaban ahí en Egipto. Sí, acuérdense que Abraham, su mujer Sara, fueron a parar a Egipto. Y salieron de Egipto llenos de cosas. Y después Jacob llegó con sus otros hijos a Egipto, cuando ya estaba uno de sus hijos, José el soñador, otro soñador, ¿sí? Sí, porque al que más se le atribuye José el soñador es al hijo de Jacob, porque le adivinó los sueños al rey de Egipto, ¿no? Pero hay otros profetas que también soñaban, ¿sí? Y como Daniel, y aquí estamos viendo aquí José, que también se le habla en sueños. Los sueños son muy importantes. Sí, tan importantes que ahora hasta en la actualidad hay gente absurda que dicen, yo te adivino tus sueños, ¿no? O sea, y qué horóscopo eres, y yo te digo cómo te va a ir, ¿no? Y que soy la vidente. Sí, ya sale en la televisión, en la radio, que diciéndonos qué es lo que nos va a pasar el día de hoy. Ajá, bueno, esas son estupideces, son falsedades. Entonces vemos aquí cómo regresan, Dios le dice, vete a Egipto. Ahí es en donde debes de estar, para que salves al niño, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Se levanta José, no habla José, ¿se dan cuenta? Se levanta, toma al niño y a su madre, no dice, toma al niño y a su esposa, no, dice, toma al niño y a su madre del niño, ¿eh? Salió con ellos de noche, camino a Egipto, hasta que se muere Herodes. Y se cumple la profecía del profeta que dice, de Egipto llamé a mi hijo, ¿sí? Entonces nos damos cuenta aquí que este segundo sueño que tiene José, que es la huida a Egipto. Recuerden que los sabios de Oriente, pues ni eran magos, ni eran reyes, ni traían juguetes. Pero bueno, esa es otra historia, la pueden ustedes buscar ahí, les vuelvo a reiterar, en las explicaciones que hay en el YouTube, en el canal, en mi canal, para que ustedes tengan también la notoriedad de quiénes eran los sabios de Oriente. Es lo que ahora son astrónomos, ¿no?, que siguen las estrellas. Y esa estrella que se fulminó en ese momento fue la conjunción de 3 planetas, ¿sí? Bueno, ahora ya lo sabemos, porque ya la ciencia está muy avanzada, pero en aquel entonces pues estaban muy principiantes los sabios, ¿verdad? Bueno, vamos a pasar al tercer suceso, ¿sí? Tercer sueño. Ahí está en ese mismo capítulo 2 de Mateo, en el versículo 19. Dice así: pero después que murió Herodes, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José en Egipto y le dijo: levántate, toma contigo al niño y a su madre y regresa a Israel, porque ya han muerto los que querían matar al niño. ¿Sí? El ángel, no nos dice qué ángel, pero vuelvo a reiterar, podemos decir que era el ángel Gabriel. Y le dice ahí en el tercer sueño a José, y no habla José, era para que dijera, sí, ya entendí, es el tercer sueño que tengo, no me dejas dormir, me da mucho insomnio, ya ni me quiero dormir, porque siempre que me duermo, pues nada más me apareces y me estás dando indicación. Yo quiero soñar bien con mi almohada, ¿verdad? De esas nuevas que están vendiendo hoy en día, que dicen que duerme uno re bien, y el colchón, y la cobija, y la sábana, sí, una almohada entrepiernada ahí para que duermas bien, ¿no? Pobre José, ¿va? Pues no, qué bonito que nuestro Padre Dios le mandara a un ángel para que le estuviera dando indicaciones, no que nosotros, por estar separados de nuestro Padre Dios, ¿sí? No entendemos las indicaciones que Dios nos brinda y nos da, porque Él sí nos las está dando, pero nosotros hacemos lo que se nos hincha la gana, discúlpenme la palabra, pero hacemos lo que se nos da la gana, y lo ponemos todo en el raciocinio. No, es que debe de ser así.
yo creo que es que yo soy profesional, yo soy profesionista. Yo estudié en la UNAM, yo estudié en la UAM, yo estudié en el Poli, yo estudié en una escuela particular. No digo nombres porque después se ponen en el saco, muchos de los que me van a escuchar, y me dicen, ahí está hablando de mí porque yo estudié en el Politécnico. No, yo no estoy hablando de nadie, solamente estoy hablando de que en la actualidad mucha gente que tiene preparación ya se cree muy intelectual y no le hace caso a las cosas de Dios, y ese es el problema, ¿eh? Y aquí José vemos que pues sí hace caso, ¿no? Y bueno, pues ese es el tercer sueño. Como les digo, José no habla. A lo mejor era mudo. Bueno, pues, no sé, pues ahí no habla, no nos dice que haya hablado. No era mudo, pero bueno, pues vemos ahí que pues no habla. Cuarto sueño, versículo 21, ahí mismo en ese capítulo número 2 de Mateo. ¿Qué dice? Entonces José se levantó y llevó al niño y a su madre a Israel. Pero cuando supo que Arquelao estaba gobernando en Judea en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allá. Y habiendo sido inadvertido en sueños por Dios, se dirigió a la región de Galilea. Al llegar, se fue a vivir al pueblo de Nazaret. Esto sucedió para que se cumpliera lo que dijeron los profetas, que Jesús sería llamado Nazareno. Cuarto sueño. Entonces se cumple la promesa de que Jesús iba a llamarse Nazareno y no de Belén. ¿Cómo se les dirá a los de Belén? ¿Belunios? ¿O Benunios? Bueno, ahí se lo vamos a investigar. Ahí sí me quedé corto, no sé cómo les digan a los que nacen en Belén, ¿no? Bueno, pero a los que nacen en Nazaret se les dicen nazarenos, o como dice ahí, nazareno, ¿sí? Bueno. Entonces, aquí vemos como el cuarto sueño que tiene José. El número 4 significa preparación, dentro de la teología, preparación, ¿sí? El número 3 es el poder, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El número 2 es en donde está nuestro Señor. Donde hay dos o más reunidos en su nombre, ahí está nuestro Señor. El número 5 significa trabajo del hombre. El número 6 es el imperfecto, porque el hombre nace en el sexto día y es imperfecto en el pecado, porque lo indujeron al pecado, o sea, el maligno, porque Dios nos hizo perfectos, pero el maligno nos hizo que nos hiciéramos imperfectos. Eso está en el Génesis, ahí lo pueden buscar a ustedes, no lo voy a explicar ahorita. Y si no lo quieren, pues lo buscan ahí en mi canal de YouTube, ahí están explicados capítulo por capítulo, versículo por versículo, tema por tema, y no estamos en votaciones. Es el libro del Génesis, y ahí lo tienen ustedes, están todos los capítulos ahí explicados del Génesis y del Éxodo. Por si les interesa y no quieren leerlo, y nada más quieren ponerse los audífonos en los oídos y escuchar la explicación, pues adelante, como quieran. ¿Quieren leerlo? Léanlo. ¿Quieren escucharlo? Escúchenlo. ¿Sí? Bueno, ya tienen dos opciones. Entonces, bueno, este es el cuarto sueño que tiene José. Y muy claramente dice que regresa a Nazaret. Y ahí es en donde se cumple de que iba a ser nuestro Señor Jesucristo Nazareno. Pero nació en Belén, y ese es el problema que se tuvo en ese entonces, porque decían, bueno, Jesucristo está haciendo en la vida pública milagros y está hablando muy bien, y decían, sus predicaciones son muy exactas. Y decían, bueno, de Nazaret, el hijo de un carpintero, pero pues en realidad no había nacido en Nazaret, había nacido en Belén, y se estaba cumpliendo la profecía, ¿sí? Que iba a nacer en Belén, según Miqueas, ¿sí? Miqueas ahí nos lo platica y nos lo explica en su profecía. Y bueno, José aquí ya no se vuelve a mencionar en la Sagrada Escritura, ya, se acabó. Mateo ya nos empieza a explicar lo de Juan Bautista. Y ya no se nos explica otra cosa. Y Lucas, pues bueno, él nos explica el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, que los ángeles se parecen a los pastores y que Jesús nace, y el himno que canta nuestra Santísima Madre, que es la Magnífica, que así le decimos, un bonito himno, sí, que en las horas litúrgicas, los que oran con las horas litúrgicas, pues saben cómo se canta ese cántico. Y tenemos varios himnos que están ahí en el Evangelio de Lucas, el Excelsis, que es otro himno, el Dimitis es otro himno,
el Benedictus, que es de Zacarías, es otro himno. Entonces vemos que hay 4 himnos muy importantes, muy bonitos, lo pueden ustedes ver. Y bueno, Lucas pues no nos menciona más que lo que les estoy informando con respecto al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo y de la actividad de José y María, nada más. Y bueno, como les digo, según los estudios, pues nos mencionan que José muere cuando tiene 20 años nuestro Señor Jesucristo. Y dirán ustedes, bueno, ¿y qué podemos pensar? ¿A qué se dedicaba nuestro Señor Jesucristo cuando ya se muere José? Pues ¿de dónde sacan dinero para seguir viviendo? Tenía sus guardaditos José, así como mucha gente guarda dinero, ahí lo esconde, ¿no? Para vivir cuando no trabajan. Pues no. Jesús se dedicó a carpintero, sí. Pues tenía la carpintería y José le había enseñado el oficio de carpintero. Pues eso se dedicó. ¿Cuántos años mínimo solo se dedicó Jesús a la carpintería? 10 años. Porque ya después abandonó el negocio. ¿Sí? Sí, abandonó el negocio. ¿Por qué lo abandonó? Pues para ir a la prédica de la doctrina. Para enseñarnos la doctrina. 3 años. Aproximadamente, ¿eh? Sí, 3 años. Y dice uno, bueno, ¿y esos 3 años de qué vivió? Pues ahí nos estamos dando cuenta que María, ¿con quién se acompañaba? Con los hijos de José, ¿sí? Y pues ahí ella tenía su casa, su carpintería, ha de haber bajado las cortinas, así, bajó las cortinas, cerró la carpintería, se abre hasta nuevo aviso. O pudo haber puesto ahí, se abre hasta después de la resurrección. Y no, pues quién sabe, ¿no? Quién sabe qué letrero le haya puesto ahí nuestro Señor Jesucristo. Me voy por vacaciones 3 años, no sabemos qué, pero que cerró la carpintería, la cerró. Pero él se dedicó a carpintero y de eso vivía. Nuestra Santísima Madre, pues ahí vivía con él. Y cuando nuestro Señor Jesucristo anduvo predicando, muchos estudiosos dicen, o sea, qué mala onda, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo abandonó a su madre y pues no tenía más familiares nuestra Santísima Madre, pero estaban los hijos de José. Pero fíjense cómo desgraciadamente cuando muere nuestro Señor Jesucristo, los hijos de José no andaban por ahí cerca de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Les dio, miren, miedo. Han de haber dicho, no, los fariseos, escribas y maestros de la ley y los ancianos sabios, esos son los hermanos de Jesús. Porque antes no se decían medios hermanos, eran hijos del mismo papá, pues son hermanos. No se decían medios hermanos como hoy en día, ¿verdad? Ya somos muy elitistas, ¿verdad? Sí, muy discriminativos. El medio hermano, sí, pues, no, pues son hijos del mismo padre, son hermanos. Y yo se les he hecho la referencia esa de que Abraham tuvo un hijo con su sirvienta. Qué bonita sirvienta. Bueno, eso dicen, ¿no? Yo no la conocí. Y tuvo un hijo que se llamaba Ismael. Y después pues, tuvo hijo con su esposa, que también estaba muy bonita. No, Abraham se rayó con sus mujeres, Y ahí también, no nos dicen si Setura también estaba muy bonita, pero pues yo imagino que sí. No creo que se haya cansado de la belleza de las mujeres y dice, ahora me voy a agarrar una fea. Qué bueno que ahorita no me está escribiendo ningún judío, porque si no ahorita me busca y me crucifican, ¿no? Como a nuestro Señor Jesucristo. Pero pues, ¿qué suerte tuvo Abraham? Bueno, pero ese no es el tema. El tema es que tuvo 2 hijos. ¿No? Y los hijos se llamaban hermanos, no decían, somos medios hermanos. No, eran hermanos porque eran hijos del mismo papá, de diferente mujer, ¿no? Pero pues es lo de menos. Pues aquí era lo mismo, ¿verdad? Pero cuando muere nuestro Señor Jesucristo, pues los hermanos de Jesús, hijos de José, pues no estaban ahí, se escondieron, se echaron a correr, sí, por miedo a los judíos, ¿no? Y Juan, el más chamaco de los discípulos, pues estaba ahí. Pedro también andaba por ahí, pero de lejos. Entre más viejo uno, es uno más miedoso. Cuando está uno joven, miedo tiene uno a la muerte. Anda uno arriesgando ahí en la calle y todo, y hasta se pelea uno y se siente uno Juan Camaney. No sé quién sea Juan Camaney, pero es una frase que usamos en México, Sí, se siente uno muy, muy valiente, muy bizorro, ¿no? En español dicen, eres muy bizorro. Sí, que es muy valiente, ¿verdad? Sí. Ajá. Bueno, hay otras palabras que usa la gente que pues, son muy grotescas, ¿no? Pues no las voy a decir aquí, ¿no? Si no me clausuran el YouTube, ¿no? Por andar diciendo groserías, ¿verdad? Pero bueno.
A lo que voy es de que nuestro Señor Jesucristo, pues ahí le encarga a nuestra Santísima Madre, a Juan, y los hermanos de nuestro Señor Jesucristo, pues no se los encarga, a nuestra Santísima Madre no le encarga a ellos, pues ni estaban. Y aparte eran hijos de José, ya parece que le iban a cuidar. Pues era la madrastra. Pues no, ¿no? Entonces, nuestra Santísima Madre sigue viviendo ahí con Juan un tiempo, y ya después se va a otro lugar, a Éfeso. Dicen que se fue a Éfeso. Todo eso no lo dice la Biblia, lo dicen los estudios de los teólogos. Y bueno, pues dicen que por ahí está en los restos de nuestra Santísima Madre, en una iglesia de por allá. Cuando vayan de paseo, pues, ¿dónde está la iglesia donde están los restos de nuestra Santísima Madre? Ah, aquí. Y pues vayan a gastar su dinero en el avión, en el hotel, en los souvenirs, en la entrada y la salida, ¿verdad? Pues ustedes que tienen mucho dinero, pues vayan y gasten. Pero pues yo, porque no tengo dinero, si no ya hubiera ido también de chismoso. Sí, ¿no? Entonces, aunque la Iglesia Católica nos menciona que nuestra Santísima Madre no murió, es un dogma de fe. En la otra lectura anterior yo les había platicado que hay 5 dogmas de fe que le atribuyen a nuestra Santísima Madre, la Iglesia Católica, y que no están basados en ningún razonamiento, en ninguna Sagrada Escritura ni nada, ¿no? Dicen que nuestra Santísima Madre pues no murió y que fue elevada al cielo, y le dicen asunción, cuando es llevada al cielo por nuestro Padre Dios. Pero bueno, eso no tiene nada que ver. Lo que sí debemos de nosotros entender es que José, pues ya no estaba presente. Estamos hablando de José, estamos hablando de nuestra Santísima Madre, su esposa, y que José cumplió con su trabajo, que era lo que tenía que hacer. Cumplir con su trabajo y hacer las cosas como Dios le había indicado. Y bueno, pues espero que esto les haya motivado a ustedes para leer, para escudriñar y estudiar, y si no, pues tienen un poquito de información con respecto a San José. Nada más nos remontamos a lo que dice la Sagrada Escritura. Todo lo demás que acabamos de informarnos, bueno, es lo que se dice, lo que se menciona. Aquí en la Sagrada Escritura nos mencionan 4 sueños que tuvo José. José no habla. Dios le habla por medio de un ángel, y José cumple, sin pedir datos, nada, ¿sí? No puso sus datos móviles, no, él agarró y obedeció y se acabó. Ojalá hiciéramos eso nosotros. No, ¿cuándo? Yo primero obedezco mi razón, mi inteligencia, mi mente, mi sabiduría, sí, mi capacidad intelectual. Yo soy un personaje aquí en este planeta, ¿no? Sí, soy diputado, soy senador, soy el presidente. Sí, yo tengo otros datos, ¿no? No les digo quién es, pero pues bueno, ya deben de saber ustedes, ¿no? Pero bueno, espero que no les incomode lo que les digo, pero espero que les haya esto gustado y que pues tengan algo de información con respecto a este personaje que le debemos mucho, porque cuidó a nuestra Santísima Madre cuando estaba en vida. Y también hay que agradecerle mucho a Juan, sí, el hijo del señor Zebedeo y de la señora Salomé, que cuidó a nuestra Santísima Madre hasta su muerte. ¿Cuándo fue? No lo sabemos. Pero bueno, ese es otro detalle que no tenemos. Que Dios te bendiga.